Buenos días, tardes, noches. Nosotros somos el equipo 5 conformado por Sánchez García, Méndez Olivares, Alemán Reyes, Landero Hernández, Fernández Sánchez, Gil Rebolledo y Reyes Sánchez. Hoy les vamos a hablar sobre la asociación de Fibonacci. La asociación de Fibonacci es una de las series numéricas más famosas del mundo. Fue descrita por el matemático italiano Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, en el siglo XVIII. Esta asociación aparece en muchísimos aspectos de la naturaleza, el arte, la arquitectura y hasta en la programación. ¿Qué es la asociación de Fibonacci? La asociación de Fibonacci es una secuencia matemática en la que cada número es el resultado de sumar los dos anteriores. Es decir, la serie empieza con 1 más 1, 2, 2 más 3, 5, 5 más 8, 13, 13, 21, 34, 55 y así sucesivamente hasta el infinito. Aplicación de Fibonacci en la vida real. La asociación de Fibonacci no solo se queda en las matemáticas, también la encontramos en muchas partes de nuestra vida diaria. Por ejemplo, en la naturaleza podemos observarla en la manera en que se organizan las hojas de una planta para recibir mejor la luz, en las flores como el girasol, donde sus semillas forman espirales siguiendo este patrón, o incluso en caracolas, conchas marinas y piñas, que muestran la misma estructura repetida de manera natural. Pero no todo queda en la naturaleza. En la tecnología, la sucesión de Fibonacci es muy útil, ya que se aplica en programación y algoritmos que ayudan a que los sistemas funcionen de manera más rápida y ordenada. Incluso en la comprensión de imágenes o sonidos se utilizan patrones de esta serie, permitiendo ahorrar espacios en la memoria de nuestros dispositivos. También en el arte y el diseño la vemos reflejada. El número áureo, que está muy relacionado con Fibonacci, se ha usado para crear proporciones armónicas que resultan agradables a la vista. Desde pinturas famosas, esculturas y hasta edificios modernos se han diseñado con estas proporciones para transmitir belleza y equilibrio. Y algo interesante es que hasta en la economía aparece. En el análisis de los mercados financieros, los inversionistas usan lo que se llama retroceso de Fibonacci, con los cuales intentan predecir cómo se van a mover los precios de las acciones o de las divisas. En pocas palabras, la asociación de Fibonacci es una muestra de cómo las matemáticas no solo son números abstractos, sino que aplican y mejoran lo que nos rodea, desde la naturaleza hasta la tecnología, el arte y la economía. Un objeto en programación es una unidad muy importante porque junta en un solo lugar dos cosas, los datos y las funciones. Los datos, que también se conocen como atributos, son las características que describen este objeto, y las funciones, llamadas métodos, son las acciones o comportamientos que este objeto puede realizar. Este concepto nace de la programación orientada a objetos, que es una manera de organizar y pensar el código inspirándose en cómo funcionan las cosas en la vida real. Para poder crear un objeto, primero necesitamos una clase que funciona como un molde o una plantilla. A partir de esta clase se generan los objetos concretos. Por ejemplo, imagina que tenemos una clase llamada animal. A partir de ella podemos crear muchos objetos diferentes. Cada animal puede tener sus atributos, como las de especies, el género, la edad y la región en la que vive. Pero además puede tener métodos o comportamientos como comer, dormir o moverse. De esta forma, un objeto en programación no es algo abstracto, sino una manera práctica de representar elementos del mundo real dentro del código, dándoles tanto características como acciones, para que interactúen con otros objetos. ¿Qué es una clase en PHP? Una clase en PHP es un modelo o plantilla que define las propiedades y comportamientos de un objeto. Estos contienen atributos y métodos. Los atributos son variables que describen las características del objeto, y los métodos son funciones que definen las acciones que puede realizar el objeto. La declaración de una clase es para declarar una clase en PHP. Se utiliza la palabra clave, que es class, seguida del nombre de la clase. La instanciación de una clase: una vez definida la clase, se puede crear una instancia objeto.
de la clase utilizada la palabra clave new. Un ejemplo de este se define como una clase persona con atributos, nombre y edad y un método saludar. Luego se crea una instancia de la clase y se asignan valores a los atributos. Finalmente se llama al método saludar para mostrar un mensaje personalizado. Hoy les voy a hablar sobre la generación aleatoria en programación. La generación aleatoria consiste en crear valores al azar en el momento en que un programa se está ejecutando. Por ejemplo, en PHP existe la función rand que permite generar un número dentro de un rango. En otros lenguajes también hay funciones similares como math_random en JavaScript o random en Python. Esto es muy útil en diferentes áreas. Por ejemplo, en los videojuegos se utiliza para que aparezcan enemigos o escenarios diferentes cada vez que jugamos. En la seguridad informática sirve para crear contraseñas únicas y difíciles de adivinar. Y en la ciencia se usa para simulaciones o experimentos donde se necesiten datos al azar. En el código que vimos se aplica para elegir de manera aleatoria las especies, el género, la región y la fecha de nacimiento de un personaje. Esto significa que cada vez que el programa se ejecute, los resultados cambian y nunca son exactamente iguales. En conclusión, la generación aleatoria hace que los programas sean más dinámicos, más seguros y mucho más realistas. A mí me tocó explicar de cómo usaremos la secuencia Fibonacci para este proyecto. La manera en que lo usaremos será para representar la cantidad de objetos animal que a crear en cada iteración. En total se crearán 15 iteraciones, que en la primera iteración se creará nomás se creará un animal, en la segunda se va a crear también un animal y en la tercera se creará dos animales y en la cuarta pues hasta llegar a 15 iteraciones, en la cual se crearán 610 animales y al final se mostrarán todos los objetos creados o animales creados y se imprimirá el total de las 15 iteraciones ya sumados, que serán 1596 animales o 1596 objetos. Por último, yo voy a hablar sobre la secuencia Fibonacci en el código. Primero que nada, se inicializa la clase animal con 4 atributos: el especie, el género, la fecha de nacimiento y la región de donde vive. Se hace el método constructor y se inicializan los atributos. Se hace una función pública para calcular la edad y una función pública para mostrar la información, que no es más que para imprimir, y esta es calculando las fechas, cuántos años tiene. Aquí se hacen las 4 matrices para la información que va a llevar. Como va a ser aleatorio, no importa, así que se hace una matriz para las especies que tiene 10 especies distintas, 10 datos. Para el género, nada más macho y hembra, 10 fechas aleatorias para nacimiento y 10 regiones correspondientes a los animales. Se inicializan las variables para la secuencia Fibonacci. Fibonacci 1, que es igual a 0, y Fibonacci 2, que es igual a 1 para la primera interacción. Después se hace la secuencia for, el ciclo for, para poder hacer la secuencia Fibonacci. Se hace las 15 interacciones aquí. Se da el número de interacción y el número de Fibonacci. Se obtienen los datos aleatorios usando el rand, que sería como random en Java, del 0 al número de especies que hay, menos 1 para que sea lo correcto. Igual con cada uno de los géneros, las fechas y las regiones. Una vez se crea eso al azar, se crea el objeto, el animal. Aquí se ve como animal es igual a new animal, y la especie aleatoria, el género aleatorio, la fecha aleatoria y la región aleatoria, como se creó acá. Una vez hecho eso, se muestra la información, se deja un espacio para que se vuelva a repetir el ciclo y
se hace el ciclo aquí de Fibonacci, la secuencia de Fibonacci, que es siguiente igual a Fibonacci 1 más Fibonacci 2, y así se va haciendo secuencialmente hasta llegar al último número durante las 15 iteraciones. Aquí se puede ver más o menos cómo es que funciona el código. La primera iteración se puede ver que se crea un objeto porque en la secuencia Fibonacci la primera iteración es igual a 0, pero en la vida real no podemos contar 0 objetos. En la segunda iteración se crea otra vez un objeto porque ya en la secuencia Fibonacci se crearía un objeto. En la tercera se crean 2 objetos. En la cuarta se crean 3 objetos. En la quinta 5. En la sexta ya vemos que se empiezan a crear más, ya se crean 8 objetos. En la séptima ya se crean 13 objetos. En la octava ya se crean 21 objetos. En la novena podemos ver por acá abajo que ya se crean 34 objetos. Así como va subiendo, se van creando cada vez más objetos. Aquí se crean completamente de una forma aleatoria, como lo vimos en el código. Aquí podemos ir avanzando. En la iteración 10 ya se crean 55 objetos. Y apenas es una pequeña parte. Si seguimos bajando, podemos ver la cantidad de animales que hay, de objetos creados. Como aquí, la interacción 13 ya se crean 233 objetos. Aquí está la 14, ya se crean 377 objetos. Y aquí abajo está la última interacción, que es la interacción número 15. La secuencia Fibonacci se puede utilizar en la vida para muchas cosas, no solo para programación, sino para muchas cosas, pero lo podemos usar en programación como este ejemplo que hicimos. Al final el total de animales creados fueron 1596, que si checamos en Google la secuencia Fibonacci sabríamos que está correcto. Así que podemos decir que el código y la ejecución están completamente correctas y no hay problema alguno con nuestro código. Está bien estructurado, está bien explicado y cada uno de mis compañeros explicó su parte por separado. Muchísimas gracias por su atención, profesor. Tenga lindo día.